Gloria a Dios. ¿Sabéis que Dios es bueno? Un día más, ¿verdad? No deberíamos cansarnos de decirlo porque la realidad es que Dios es bueno. Y como ha dicho Diego, su misericordia se renueva cada día. Cada día, como yo suelo decir, pasa un tren lleno del amor y de la misericordia de Dios. De nosotros depende subirnos al tren o no. Si queremos la misericordia de Dios, tenemos que subirnos al tren de su misericordia y de su amor. Y por tanto ser imitadores de Él. Porque, como venimos predicando en las últimas semanas, la misericordia de Dios es la esencia. El amor y la misericordia de Dios es la esencia pura de Él. Todo lo recibimos porque Él nos ama. Todo lo recibimos porque Él tiene misericordia de nosotros, a pesar de nosotros, ¿no? Como suelo decir. A veces somos, no merecemos la misericordia y el amor de Dios. Pero Dios demuestra su amor, demuestra su misericordia con nosotros, dando a su Hijo Jesucristo por nosotros a morir en una cruz. Y eso debería influir en nuestra conducta y en nuestra forma de vivir. La Biblia dice, Jesús lo dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Muchos le llaman al Señor, muchos acuden a la iglesia, pero no hacen lo que Dios les dice. Se entercan en su manera de vivir, en sus pensamientos, en su vida. Como veremos ahora, más adelante, en la predicación de hoy, cogen el hábito. Y cuando cogen el hábito, no saben salir del sistema perdido en que andan. No se dan cuenta, no vuelven en sí, no reaccionan. Y eso es grave. Eso es grave. Eso es más grave que los que aún no han aceptado a Cristo. Porque si tú conoces la misericordia de Dios, si tú has recibido de parte de Dios su amor y su misericordia, y lo desprecias, negando lo que debes hacer y cómo debes comportarte, yo suelo decir que tienes más peligro tú que la gente que aún no conoce a Dios, porque la gente que no conoce todavía a Dios tiene la oportunidad de conocerlo y de entregarse de verdad a Él. Pero los que ya llevamos años en el Señor y a veces nos cogemos la terquedad de seguir por nuestro camino, digan lo que digan, nos prediquen lo que nos prediquen, digan lo que la palabra de Dios quiera decir, a mí me da igual. Yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Claro, luego quieres la misericordia de Dios, luego quieres los privilegios que Dios tiene para sus hijos y los que le obedecen, pero no los vas a tener, como ha dicho Marisa, y eso abarca en todos los sentidos de la vida. Si tú desobedeces la palabra de Dios, tú tienes maldición. Si tú vives en pecado, vives en maldición. Si tú coges el hábito de pecar y te has acostumbrado a pecar y ya no le das importancia al pecado, estás en maldición. Yo me gusta ser claro, porque Dios me muestra que debo ser claro con la palabra de Dios. Y a veces duele, claro, las heridas duelen, pero las heridas cicatrizan. Y eso es lo que pretende la palabra de Dios, es ser un bálsamo donde haya una herida. Si tú te has sentido herido, porque la palabra de Dios te ha hablado claro, no te cargues al mensajero, porque el mensajero simplemente te transmite lo que la palabra de Dios dice. Si tienes alguna queja, quéjate a Dios, pero no te lo aconsejo, porque a Dios lo que se le debe es obediencia, porque Él tiene la máxima autoridad, Él es soberano, es nuestro Rey, y sabe lo que quiere para nosotros, y sabe que lo que Él tiene para nosotros es lo mejor, porque nos ama. Y no es que lo diga, es que lo ha demostrado, lo demuestra cada día. Pero de ti depende seguir el camino de la bendición o seguir el camino de la maldición. Él no te va a obligar. Tú puedes tomar la decisión que quieras. Tú puedes decidir tu vida, arruinarla o vivir en el orden de Dios. La decisión es tuya, Dios no te va a obligar. Tenemos un libre albedrío.
que significa libertad para hacer lo que queramos. Claro, Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que andemos en su palabra, que andemos en su voluntad, que andemos en su propósito. Pero eres tú quien decides. Tú tomas la decisión de obedecer a Dios o no obedecerle. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios no cambia, es la misma siempre. Vendrán épocas modernas, todo lo que tú quieras. Pero la palabra de Dios escrita hace siglos y siglos sigue siendo la misma. Y se entiende igual, no cambia. Además está prohibido añadir algo a la palabra de Dios o quitar algo de la palabra de Dios. Esto no me gusta, lo quito. Y como he quitado algo, pongo algo de mi cosecha. Perdóname, pero eso también es maldición. Bien, pues vamos a seguir con el tema que llevamos varias semanas, que es cómo nos vestimos, nuestra vestidura, es el título de estos mensajes. Y decíamos que la Biblia habla mucho sobre cómo debemos vestirnos, y hablando espiritualmente, vestirnos significa cómo vivimos, cómo nos comportamos los hijos de Dios. Y estuvimos viendo cómo Pedro y Pablo hacen similitud, de la misma manera hablan muy parecido sobre este tema. Pedro dice, no se interesen tanto por la belleza externa. La belleza externa cambia, va cambiando, nos hacemos mayores, nos hacemos viejos, la juventud pasa muy rápido. No te preocupes tanto por la belleza externa, por los peinados ostentosos, o por las joyas, o los relojes de gran valor. Preocúpate más de tu interior, del interno que la Biblia llama, que tiene, vístanse, dice, Pedro dice, de una belleza tierna y serena, o sea, una belleza llena de paz, que tu interior rebose paz, y esa paz sea transmitida a todos aquellos que te rodean. Dice, porque esto es lo que a Dios le agrada, esto tiene gran precio a los ojos de Dios. Y Pablo también califica y dice, vestíos, que significa vivan de acuerdo al llamado, al privilegio que tenemos de haber sido llamados por el Señor. Es un gran privilegio que Dios nos haya llamado, nos haya escogido para servirle. ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Sirves a Dios con la excelencia que le debemos? ¿Servimos a Dios por interés, por no condenarnos, o le servimos por amor? Por devolverle algo del gran amor que Él nos ha mandado, nos ha demostrado a nosotros enviando a Jesucristo a la cruz. Le estamos devolviendo a Dios el amor que Él nos envió o nos envía cada día, lo demuestra cada día. Y dice el apóstol Pablo, escogidos, llamados de entrañable misericordia. Esta es la prenda que estamos trabajando en ella, que estamos estudiando. Luego añade benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Y luego habla de soportarnos los unos a los otros, de tolerarnos los unos a los otros. A veces no nos toleramos ni en la propia casa. Ni la esposa tolera al marido, ni el marido a la esposa. ¿Cómo vamos a pretender soportarnos aquí en la iglesia? Si la base de la iglesia y de la sociedad es la familia. Las familias que no se llevan bien, ¿cómo van a funcionar dentro de la congregación? Es imposible. Primero tiene que haber armonía, mismo pensar, misma dirección, misma visión, para que el puerto de la familia, del matrimonio, de los hijos lleguemos a un feliz puerto. Pero si no nos toleramos, si no podemos ni vernos dentro de la familia, de la casa, ¿cómo vamos a estar cumpliendo el precepto de soportarnos los unos a los otros en la congregación? Es imposible. Hay un dicho muy popular que dice, barre primero tu casa y después intenta barrer en la casa de los demás. Pero primero tu casa, pon en orden tu hogar, pon en orden tu familia, sirve al Señor como hay que servirlo desde el hogar, altar familiar. Que los hijos vean el amor de los padres.
y no vea todos los días discusiones y problemas y enfrentamientos. ¿Cómo se va a criar un hijo en esas condiciones? Es imposible. Luego nos quejamos de que se nos van al mundo, o que se nos meten en la droga o en la delincuencia. ¿Qué han vivido, qué han mamado dentro del hogar? La Iglesia tiene que ser ejemplo primero para el bien propio, para que Dios tenga misericordia, la misericordia de Dios nos alcance, y después para poder ser ejemplo a todos aquellos que nos rodean, que están pendientes de nosotros. Porque te has proclamado cristiano. Yo siempre digo que si no te demuestras que eres cristiano, no lo digas. Mantente en la secreta. Es mejor que seas de los cristianos de la secreta, como yo suelo decir, que proclames que eres cristiano y demuestres con tus hechos totalmente lo contrario. No sé si estoy hablando claro en esta mañana. ¿Tú quieres la misericordia de Dios? ¿Tú quieres que la misericordia de Dios te llegue, te alcance? Todos decimos amén. Claro que la queremos. Todos queremos las cosas buenas. Pero las cosas buenas tienen un coste. Tienen un precio. Aunque todo lo que viene de Dios lo recibimos por su misericordia, por su gracia, es un regalo del Señor, no fue barato. Se pagó un gran precio, la sangre de Cristo. O sea, si tú recibes la salvación gratis, es porque alguien la pagó y bien cara. Sea agradecido con Dios. Actúa como Él actuó contigo. Tuvo misericordia de ti, su misericordia te alcanzó, su amor te alcanzó. Que tu amor también alcance a todos aquellos que te rodean, y especialmente empezando por tu casa. Que tus hijos vean que amas a tu esposa y que los amas a ellos. Amén. Por tanto, debemos soportarnos los unos a los otros, tolerarnos, todos tenemos que tener paciencia con los demás. Yo tengo que tener paciencia con mi esposa y ella paciencia conmigo, que la necesita, y bastante. Tengo que tener paciencia con mis hijos. Si ellos, porque lo que ellos mamen en el hogar va a ocurrir luego en su vida. Tú eres responsable del futuro de tu hijo o de tu hija. Luego no te quejes si has sido un mal ejemplo para ellos, si ellos se tuercen. Que se torcerán si no actúas como hay que actuar. Porque añade, perdonándoos unos a otros. Hoy vamos a hablar del perdón. Bien, en profundidad. Lo adelanté la semana pasada, pero hoy vamos a profundizar. Dice, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la misma manera que Cristo te perdonó a ti, tú tienes que perdonar a los demás. Y el verso 14 de Colosenses 3 dice, y sobre todas estas cosas, sobre todas estas prendas de vestir que he mencionado, vestíos de amor. El amor es la prenda, digamos, esencial, la que nos debe cubrir, la que deben ver los demás. El amor, sin amor no vas a tener paciencia, sin amor no vas a perdonar, sin amor no vas a ser bueno. Por eso dice que es la prenda más importante, dice, añade, es el vínculo, el lazo de unión significa perfecto. Tú quieres llevarte bien con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu familia. Usa la prenda del amor, que es el vínculo perfecto. Perfecto significa que no tiene falla.
El amor verdadero, el amor de Dios, el amor ágape que demostró hacia nosotros sin merecerlo, tiene que ser el mismo amor que nosotros tengamos con los demás. Porque hay amores interesados, que yo llamo, pero ese no es el amor de Dios. El amor interesado dice, dame, dame, dame porque te quiero, o porque te amo. El amor verdadero es, te doy porque te amo y no te exijo. Cuando las dos partes actúen así, es una maravilla. Cuando las dos partes se exijan en uno al otro, desastre total. ¿Me hago entender? ¿Lo habéis entendido? Si yo doy, recibo. Si exijo, no recibo. Porque hay enfrentamiento. Cuando tú exiges a alguien algo, estás enfrentándote con él. Y eso no es amor. El amor es decir, cariño mío, te amo. ¿Qué hago para que tú seas feliz? El amor no hace daño a nadie. Todo lo contrario. El amor perdona los fallos, los defectos de los demás. El amor, dice la Biblia, que cubre multitud de pecados. El amor verdadero, claro, el amor de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos tener los genes de Dios en cuanto al amor. El amor tiene que ser también parte de nuestra esencia, al ser hijos de Dios. Si tú eres un nacido de nuevo, si tú eres un creyente verdadero, si tú eres un hijo de Dios auténtico, no simplemente un aficionado, como yo suelo decir, o un seguidor, y no eres verdaderamente un hijo de Dios, no vas a recibir lo que Dios tiene para sus hijos. Es necesario pertenecer a su familia. Los hijos siempre tienen privilegios más que los vecinos, ¿verdad? Cuando un padre muere, ¿quién hereda? ¿El vecino del quinto? ¿O heredan los hijos? Nosotros tenemos una herencia que no se contamina, que no se destruye, que es eterna, que es vivir en la presencia de Dios por toda una eternidad. Esa es nuestra herencia, y esa no nos la quita nadie si realmente somos familia de Dios. Ahora pregúntate, ¿soy hijo de Dios o soy simpatizante? Muchos son simpatizantes, acuden, las iglesias cristianas hoy en día están llenas de gente simpatizante, que le agrada ir a la iglesia evangélica, que le gustan las predicaciones, pero son simplemente espectadores. Y Dios nos ha llamado a ser actores. No venimos a la iglesia a ver cómo Diego y los de la alabanza alaban a Dios. Venimos a la iglesia a alabar a Dios con ellos. No sé si estáis entendiendo. Es un ejemplo. Y tiene que ser un ejemplo en todo lo que hagamos. Seguir a Dios es una vida diferente. No es cambiar algunas cosas. Ser cristiano no es cambiar algunas cosas. Es cambiarlo todo. Hay cristianos que dicen, bueno, yo hacía esto, ahora ya no lo hago, pero lo otro, pues sí, sigo haciéndolo porque no lo considero de importancia. El ser cristiano es cambiar totalmente de forma de vivir y que los demás lo vean. Porque yo, vuelvo a repetirlo, lo digo muchas veces, ellos van a ser impactados por lo que hagas y no por lo que digas. Porque si lo que dices no está de acuerdo con lo que haces, la gente va a pasar de ti. Va a decir, ¿qué me cuentas? ¿Qué me dices si tú estás viviendo como el perro y el gato con tu marido, con tu esposa? ¿Cómo me puedes decir a mí que me lleve bien con el mío si tú con el tuyo no te llevas? Que lo veo, que lo oigo todos los días. La prenda del amor es el lazo de unión más perfecto. Decíamos que la misericordia, la gracia y el amor son actitudes, son atributos y disposiciones que caracterizan a Dios y que son parte de su esencia.
y que tienen que ser parte también de nuestra vida y de nuestra esencia. Somos salvos, decíamos, por la misericordia de Dios. Nosotros estábamos muertos, condenados. La sentencia era condenatoria. La paga del pecado, la muerte eterna, la condenación, el infierno. Esa era nuestra sentencia. Y Dios dijo, no, esa sentencia, esa condena la cargo yo, para que ellos queden libres. No sé si eso a ti no te conmueve las entrañas, es porque eres algo insensible, eres una persona que tiene cauterizada la conciencia, que se ha hecho insensible la conciencia a través de escuchar y de no hacer caso. Si tú eres salvo, es por la misericordia de Dios. No por lo que tú eres, ni lo que tú hayas hecho. Lo que estábamos muertos, no podíamos hacer nada más. Vivíamos en pecado, atados al pecado, esclavos del pecado, muertos espiritualmente. Pero Cristo nos dio vida. ¿Y nos dio vida cómo? Muriendo Él. Pero también resucitando. La muerte, nosotros debemos morir a nosotros mismos, pero luego debemos resucitar con Él. Ahí está la victoria. La nueva vida que tenemos en Cristo, porque Él murió y resucitó. Si Cristo se hubiera quedado en la tumba, seguiríamos muertos. Pero al resucitar, yo resucité con Él. Gloria a Dios. En su ministerio público vemos a través de las Escrituras cómo Jesús actuó en misericordia con todos los necesitados, resucitó muertos, sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios. Todo el que iba a Él lo atendía. Jesús sentía en lo más profundo de su ser las miserias del ser humano y sigue hoy sintiéndolo. Decíamos en Mateo 9:36, en los textos originales, en la Biblia textual dice que viendo a las multitudes se le enternecieron las entrañas. Las entrañas decimos que es la parte más íntima, es la parte esencial del ser humano. Y entonces ese amor y esa misericordia, esa gracia de Dios, debe empujarnos, debe obligarnos a imitarle. La misericordia, recordad bien, es más agradable a Dios que cualquier sacrificio que hagas. No importa el sacrificio que hagas, si no eres misericordioso, si no actúas en misericordia, no te sirve de nada. Cualquier sacrificio no le agrada a Dios. Lo que le agrada es la obediencia a Él. Y que actuemos con la misma misericordia que Él actuó con nosotros. Y por último también decíamos que la misericordia debe ejercitarse con alegría y con gozo. Porque Dios bendice, ama al que da con alegría. Y me estoy refiriendo a la misericordia, no a las ofrendas y los diezmos, que también, pero estoy hablando de dar misericordia, de dar amor a aquellos que lo necesitan. Dios te va a amar a ti, va a demostrar que tú eres un hijo y que le agrada cómo estás viviendo y cómo estás actuando. Y vamos a seguir, vamos a entrar en el tema del perdón. El perdón es también la consecuencia, una consecuencia hermosa de parte de Dios, y también debe ser una condición dentro de la familia de Dios, dentro de su iglesia debe existir el perdón. En Mateo 18, versos 21 y 22, dice que se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Está hablando dentro de la iglesia, no está diciendo de tu hermano carnal, está hablando dentro de la iglesia. Estas palabras son para la iglesia.
¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? O sea, que no sea yo el culpable, sino el otro. Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Porque recuerda que Pedro le dijo, 7 veces. Como Pedro le habló de una forma numérica, Jesús le responde también en una forma numérica, pero lo que Jesús le estaba diciendo es que siempre tenía la obligación de perdonar. Siempre tenemos la obligación de perdonar a nuestros hermanos, aunque no nos pidan perdón. Tú debes sentir el perdón, pero de corazón, desde lo más íntimo de tu ser, debes sacar el rencor y que a veces el ansia de venganza que a veces tenemos cuando alguien nos ofende, nos hiere nuestro ego, nuestro amor propio. Y sentimos ahí como algo por dentro, con la ansiedad, el deseo de venganza. Dentro del pueblo de Dios eso no debe ser. Sino debe haber una actitud de perdón. Y eso es parte de la misericordia de Dios. Cuando tú perdonas, estás teniendo misericordia del hermano que ha cometido un pecado contra ti. Y entonces en tu reacción lo puedes rescatar. Lo que nunca lo vas a rescatar es si te enfrentas y te vengas de él. Nuestro trabajo es reconciliar al ser humano con Dios. Y la falta de perdón, el rencor, no reconcilia a nadie, al contrario. Debemos, por tanto, ir al Padre con un corazón limpio, no endurecido. A veces tenemos el corazón como una piedra. Nada nos da igual, todo lo que nos digan, todo me resbala, como hoy día dicen los jóvenes. Me resbala porque soy una piedra. Y en la piedra cae la semilla, cae el agua, cae lo que sea y resbala. Pero si hay un corazón blando, un corazón auténtico, que recibe la palabra de Dios, que recibe los consejos, la dirección del Espíritu Santo y reacciona de acuerdo a esos consejos sabios, entonces produce efecto. Por eso debemos ir a Dios con un corazón sensible, no endurecido. No hay otra manera de ir a Dios. Y debemos reconciliarnos primero con Él y después con los hermanos, a los que hemos ofendido o incluso nos han ofendido a nosotros. Quiero hablaros de lo que significa un corazón endurecido y cómo podemos permitir que Dios lo cambie por un corazón de carne, un corazón limpio, para poder acercarnos a Él con confianza. Corazón endurecido. ¿Un cristiano puede tener un corazón endurecido? Lamentablemente tengo que decir que sí. El corazón, el espíritu se nos puede endurecer, nuestro ser interior se puede hacer duro. Por eso, en 2 de Crónicas, en el capítulo 30, versículos 7 y 8, Dios nos advierte: no seáis como vuestros padres, como vuestros antepasados, como vuestros hermanos, vuestros parientes, que se rebelaron contra Dios. Y Él los entregó a desolación. Y el verso 8 dice: no endurezcáis, no seáis tercos, cabezotas, atascados, como se suele decir aquí en esta tierra. Pues ahora debéis doblar vuestra cerviz, el cuello, la humillación ante Dios, la humildad. Es importante. Para poder cambiar ese corazón duro debemos humillarnos ante la presencia de Dios, doblar nuestra cerviz. ¿Habéis visto en televisión cuando se saluda a un rey? La reverencia que se le hace, eso es doblar la cerviz. Y nosotros muchas veces doblamos la cerviz ante seres humanos y nos cuesta doblarla ante Dios, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice: ahora no endurezcáis ahora vuestra cerviz. Esto habla de orgullo, de soberbia.
como vuestros padres lo hicieron. Y dice, someteos, o sea, aceptar la autoridad y la soberanía de Dios. Y venid a su santuario. La única forma que podemos llegar al santuario de Dios es a través de la humildad, del doblar nuestra cerviz, de reconocer la autoridad y la soberanía de Dios. No podemos ir ante la presencia de Dios de cualquier manera. Hay muchas personas que se acercan a Dios así, con altivez y con orgullo. Es que yo merezco, es que tú tienes que hacer, tú tienes Dios, tú tienes que, ¿qué? ¿Qué es lo que tienes que no haya hecho ya? Si ella lo ha hecho todo. Tenemos que ir ante la presencia de Dios en humildad, reconociendo lo malos que somos y lo bueno que es Él. Porque la teoría la conocemos, ¿verdad? Porque se nos predica y se nos predica bien. Y muchas veces. Y la Biblia está llena de sabios consejos para nuestra vida. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos recibiendo o nos va resbalando todo lo que nos llega? Porque tenemos el corazón endurecido. Para poder acercarse, por tanto, al santuario, a la santidad de Dios, debemos hacerlo con humildad. Y luego dice, servid, o sea, sean útiles al Señor vuestro Dios, y entonces el ardor de su ira se apartará de vosotros. Gran promesa, ¿verdad? Todos necesitamos vivir en paz con Dios, ¿no? Pregúntate, ¿vivo en paz con Dios? ¿O temo la ira santa de Dios? En el Salmo 95 el salmista recuerda esto, verso 7. Dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado y somos ovejas de su mano. Y dice, si oyeres, o sea, si prestaras atención hoy a su voz, verso 8, no endurezcáis vuestro corazón como pasó en el desierto en Meriba, como en el día de Masá. Dice, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron, habiendo visto mis obras. ¿Qué pasó en el desierto? ¿Qué pasó en el caminar hacia la tierra prometida? Pusieron a prueba la paciencia de Dios, a pesar de haber visto todo lo que Dios hizo a lo largo de la trayectoria, a lo largo del desierto, lo que los hizo con ellos, los cubría, los protegía, los alimentaba y todavía se quejaban. Nosotros estamos también en ese caminar hacia la tierra prometida, hacia nuestra herencia eterna. Estamos atravesando muchas veces desiertos. Claro que los estamos atravesando. Pero yo os digo algo, a veces pasar por el desierto nos conviene. Porque en el desierto aprendemos. Y si estamos atentos a la voz de Dios, veremos su mano protegiéndonos ahí en el desierto. Porque lo mismo que hizo con el pueblo de Israel, hoy hace con su pueblo, su iglesia, las ovejas de su prado que somos tú y yo, su iglesia. Vamos caminando hacia la eternidad. Déjate la queja y la murmuración y empieza a escuchar la voz de Dios, a prestarle atención y a obedecerle, si quieres que te vaya bien y quieras llegar a la meta prometida. El pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, tuvo que atravesar el desierto, luego tuvo que atravesar el Jordán, luego tuvo que enfrentar cantidad de luchas con sus enemigos. Nosotros es lo mismo. Nosotros vamos caminando también y tenemos que ir venciendo a nuestros enemigos. Los enemigos que a veces son una enfermedad, la falta de trabajo, los enfrentamientos entre los maridos y las mujeres, enfrentamientos con los hijos que se nos van al mundo. Todo eso son los enemigos actuales de hoy.
Pero si tú tienes tu plena confianza en Dios, si tú escuchas su voz cada día y te dejas guiar por Él, llegarás a la tierra prometida. Amén. Segunda de Corintios 5, 1 y 2. Dice Pablo, porque si sabemos que nuestra morada terrestre, ¿cuál es nuestra morada terrestre? Nuestro cuerpo físico, este tabernáculo donde vive lo que realmente somos, se deshiciere, tenemos en el cielo un edificio, una casa no hecha de manos, una casa eterna en los cielos. Gran esperanza en la que vivimos todos los que creemos. Y el verso 2 dice, y por eso gemimos, clamamos, deseando ser revestidos de aquella nueva habitación celestial. Quiero leer este mismo pasaje porque tiene una connotación muy agradable, muy bonita, y en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues sabemos que cuando se desarme esta tienda de campaña, vivimos en una tienda de campaña, en algo no sólido. Pero Él nos tiene preparado una mansión. Dice, cuando esta tienda de campaña terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa, no una tienda de campaña, tendremos una mansión en los cielos, un cuerpo eterno, hecho para nosotros, ¿por quién? Por el mismo Dios. Por las manos de Dios está hecho esa nueva habitación en la que vamos a vivir, esa nueva morada, esa mansión. Por eso dice, anhelamos y ponemos nuestro cuerpo celestial, como si nos ponemos ese cuerpo celestial, queremos ponernos ese cuerpo celestial como una nueva prenda de vestir. Nos despojamos de nuestra vieja forma de vestir y cambiamos con la nueva naturaleza de Dios, con ese cuerpo que no tendrá relación con el pecado, porque no será de carne ni de hueso, sino un cuerpo glorificado, una morada santa, hecha con las manos de Dios. Dios aquí nos está hablando que no seamos duros de corazón, que escuchemos su voz, que no seamos tercos y que nos sometamos, que aceptemos su autoridad y soberanía y andemos en obediencia a Él para nuestro propio beneficio. ¿Quién se beneficia cuando obedecemos a Dios? ¿Dios? Si Dios lo tiene todo, es el amo de todo. ¿Quién se beneficia? Somos nosotros. Dios quiere bendecirnos porque somos sus hijos, porque nos ama, porque somos la joya de la creación. Y Él quiere que andemos en obediencia y respetemos su soberanía para nuestro bien. Y a veces acusamos a Dios de que nos exige. Dios no te exige nada. Él se exigió a sí mismo para salvarte. Y solamente te pide que aceptes ese sacrificio, que escuches su voz y que andes de acuerdo a su palabra y a su propósito y a su voluntad. Pero no te obliga. Eres tú el que debería sentirse obligado por la misericordia y el amor de Dios demostrado. Amén. Amén. Muchas veces, voy a poneros un ejemplo, muchas veces cuando tenemos que hacer algo con las manos, que es nuevo, o sea que no estamos acostumbrados a hacer con las manos, se nos irrita la piel. Por ejemplo, si tú no has cogido melocotones nunca o limones y te vas un día por primera vez, pues de tocar, como la piel no está acostumbrada a eso, se irrita, ¿verdad? Produce dolor. Nos salen ampollas. Tú ponte a trabajar con una azada si no has trabajado nunca con una azada. A los 10 minutos tienes todas las manos llenas de ampollas. Eso produce dolor. Pero si lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos con mucha frecuencia, ¿qué ocurre? Que la piel se endurece y lo que antes te producía dolor ya no te produce. No sé si os dais cuenta a dónde quiero ir a parar.
Esto es un ejemplo de lo que ocurre con nuestro corazón, con nuestro ser interior, con lo que la Biblia llama nuestro interno, la primera vez que pecamos, que cometemos un pecado. Y recuerda que el pecado es toda desobediencia a la palabra de Dios, toda injusticia es pecado. Entonces sentimos temor, sentimos dolor, quizá por las consecuencias, y podemos sentir ese profundo dolor y pesar y remordimiento de haber pecado contra Dios. Eso es la primera vez. Porque no hay nadie, escuchadme bien, no hay nadie que haya dado el primer paso hacia el pecado que no haya sentido la advertencia de la conciencia. Que la conciencia es la voz del Espíritu Santo hablándole a nuestro espíritu, diciéndote, eso no está bien. Pero claro, si se comete ese pecado repetidas veces, llega un momento como que lo haces como si nada. ¿Por qué? Porque tu corazón se ha endurecido. El pecado endurece el corazón. La conciencia es cauterizada, se vuelve insensible. ¿Estáis entendiendo? No debemos. Podemos pecar en un momento determinado, somos humanos, fallamos, erramos al blanco. Pero si te arrepientes de corazón, te arrepientes de verdad, tienes a Jesucristo como abogado. No debes permitir que tu conciencia sea cauterizada por repetir y repetir y repetir el mismo pecado, porque acabarás haciéndolo y quitándole importancia al pecado y a las consecuencias que tiene, que es lo que el diablo quiere que hagas. Que sigas pecando diciendo, no te preocupes, si todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace, pero yo no lo hago. Porque el amor a Dios, la misericordia de Dios demostrada en mí, no me deja hacerlo. Por tanto, el problema es ese, que repetimos el pecado, al principio sentimos miedo y temor, pero al final no nos causa ni la más mínima inquietud, porque hemos cogido el hábito del pecado. ¿Por qué ocurre esto? 1 Timoteo 4, versículos 1 y 2, Pablo de alguna manera lo explica así. Dice el verso 1, pero el Espíritu dice ciertamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, que quiere decir abandonarán la fe verdadera, escuchando o siguiendo a espíritus engañadores, a doctrina que provienen de los demonios. Esto es, personas falsas, hipócritas y mentirosas que tienen cauterizada, que tienen insensible la conciencia debido al continuo pecado, y que esa conciencia está insensible. Y claro, arrastran a todos aquellos que les siguen. El pecado tiene un terrible poder para endurecernos el corazón. Cuando seguimos los deseos de nuestra carne, los deseos pecaminosos, el corazón se endurece como una piedra. Lo que antes nos daba temor hacerlo, se convierte en un hábito. En algo, digamos, sin darle importancia. Un hábito es, digamos, un modo especial de proceder y de conducirnos que se adquiere por repetir y repetir cosas iguales y semejantes. En Hebreos 4, versículo 7, la segunda parte, el escritor de Hebreos recuerda las palabras del rey David. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios te está hablando hoy a ti. Son palabras para ti hoy, si tienes el corazón endurecido. Quizá porque has tomado el hábito de pecar. Dios está diciendo precisamente eso. Escucha hoy mi voz. Y no te mantengas en la dureza de tu corazón. Dale la importancia que tiene al pecado.
no le quites importancia, porque arruinará tu vida. El pecado arruina la vida. El vivir en pecado arruina la familia, arruina el hogar, arruina la iglesia. Uno de los problemas hoy en día de la iglesia que no avanza es por el pecado. Porque los llamados cristianos siguen con el corazón endurecido y siguen viviendo en pecado. Se mantienen tercos, el corazón duro, y no permiten que Dios cambie ese corazón por un corazón receptivo a su palabra y un corazón obediente, un corazón suave, tierno, que acepte la disciplina, que acepte la palabra de Dios y se vuelva a Dios. Muchos se creen que son cristianos, pero viven de espaldas a Dios, porque viven en pecado. Y pecado, te vuelvo a repetir, no es solamente matar, no es solamente adulterar, es toda desobediencia a la ley de Dios, todo lo que hagas que no esté de acuerdo a la palabra de Dios es pecado. Si tú fallas en una parte de la ley, estás estás faltando a toda la ley. Hermanos, si hemos llegado a tener el corazón así de endurecido, no le echemos la culpa a nadie. Ni siquiera a tu esposa ni a tu esposo. No le eches la culpa a nadie, es culpa tuya. Si tu corazón está endurecido, no le eches la culpa a nadie. Es que me ha ofendido mi esposo, mi esposa, mi madre, mi padre, mi hermano. No tenemos excusa para tener un corazón endurecido. La culpa es nuestra, por nuestra terquedad. Debemos, por tanto, hermanos, y esto es un consejo, y esto es lo que la palabra de Dios enseña, tomar la decisión, una decisión que nadie puede tomar por ti, de escuchar la voz de Dios. El enemigo también habla y nos quiere hacer ver que el pecado no tiene importancia y que las consecuencias no son tan graves como predican. Pero debemos prestar atención a los consejos, a la voz de Dios, a los consejos que hay en su palabra y no escuchar las mentiras de Satanás. Que recordemos, Jesús lo llamó el padre de la mentira. El padre es el que engendra, ¿no? El que engendra la mentira es Satanás. Si tú andas en la mentira, es porque quieres. Es porque estás escuchando la voz de Satanás y no la voz de Dios. Porque Dios te va a llevar siempre a la verdad. Jesucristo es la verdad, ¿no? Si estás en Jesucristo, estás en la verdad. Debemos buscar, hermanos, y esto es una regla muy importante, debemos buscar comunión íntima con el Señor. Cuando más cerca estemos del Señor, más alejados estaremos del pecado. El enemigo te quiere apartar de esa intimidad con el Señor para que te alejes del Señor y seas más propenso al pecado. El pecado viene por escuchar los consejos de Satanás y por alejarte de Dios. Cuando sientas tentación al pecado, acércate a Dios. No te acerques más al pecado porque seguro que caes. Acércate de Dios, búscalo en intimidad, en oración, escuchando la predicación de su palabra, leyendo y profundizando en su palabra, y eso te va a alejar de la tentación y te va a librar del pecado y de las consecuencias. Hay una gran promesa de Dios en Ezequiel 11, versículos 19 y 20, y que debemos aferrarnos a esta promesa. Él dice: les daré un corazón y un espíritu nuevo. Esto habla de integridad. Un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra, el corazón terco, el corazón endurecido, de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, tierno y receptivo a su voz. Y el verso 20 dice: para que anden en mis ordenanzas, acepten mi autoridad
quiere decir, y guarden mis decretos, obedezcan mi palabra y los cumplan, y me sean mi pueblo por pueblo, sean parte de mi familia, y yo sea para ellos su Dios. Aférrate a esa promesa. Deja que el Señor cambie tu corazón endurecido y ponga un corazón blando, tierno, receptivo a su palabra. Solamente así podremos obedecerle. Eso habla de humildad, como he dicho antes. Sé humilde ante la presencia de Dios. Reconoce que tienes el corazón duro y pídele a Dios que te lo cambie, que Él te promete cambiarlo. Recibamos, hermanos, de parte de Dios ese corazón y ese espíritu nuevo que nos promete en su palabra, para que sí podamos andar en obediencia y pertenecer a su pueblo, pertenecer a su iglesia, a su familia, y vivir, hermanos, debemos vivir como verdaderos hijos de Dios, no como proyectos de hijos de Dios, no, hijos ya consagrados, dedicados a servir a Dios, dedicados a obedecerle. El reino de Dios no va a crecer si no lo hacemos así. Si cada uno seguimos con el corazón duro, nunca va a crecer el pueblo de Dios. La palabra de Dios es bien clara, Jesús lo dijo: busca el reino de Dios, dale prioridad en tu vida al reino de Dios y despreocúpate de tanto trabajar y tanto pelear con la excusa de que hay que comer. Sí que hay que comer, pero yo creo en las promesas de Dios. Que piensen así la gente que no cree en Dios está bien, pero que tú que eres creyente, que te llamas creyente, sigas sin confiar en Dios y te preocupes primero de tu reino, que del reino de Dios estamos haciendo las cosas al revés. Dios te dice: dale prioridad a mi reino, dale prioridad a servirme a mí y despreocúpate de tu necesidad, que yo te prometo que la voy a cubrir. Amén. Joven fui, luego crecí, me hice mayor, pero en toda mi vida he visto a un justo ni en su descendencia padecer hambre. ¿Sabéis quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? David, aquel que tenía un corazón de acuerdo al propósito de Dios. No tenía un corazón endurecido, tenía un corazón blando. Él tuvo sus defectos, fue un hombre que tuvo sus fallas y sus defectos. Pero su corazón era un corazón de carne, era un corazón receptivo a la voz de Dios. Yo te aconsejo que cambies, que deje que Dios te cambie ese corazón que quizá tengas terco y endurecido, y que Dios te ponga un corazón receptivo, que reciba su palabra y que reaccione de acuerdo a la voluntad y al consejo de Dios. Bien, pues lo vamos a dejar aquí, seguiremos la semana que viene tratando el tema del perdón, que para poder perdonar tenemos que tener un corazón limpio, un corazón sensible, un corazón blando. Si no, es imposible. Bien, pues que Dios les bendiga. Amén.